Bueno, nosotros somos el equipo, yo conformado por Marisa Cobó, que va a hablar de la prueba científica. Yo, Elvira Herrera, que les voy a hablar sobre las etapas de investigación. Yo soy Karen Paulina Nochan y yo les voy a hablar sobre mi tema, que son fundamentos constitucionales, que abarca desde la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría. Yo soy Itzi Muñoz Rosado y yo les voy a hablar de la autonomía técnica y operativa, la homologación de la ley orgánica. En orden yo les voy a presentar la parte de prueba científica. La razón de para qué sirve la prueba científica. Ayuda en el proceso de investigación a identificar y tener menor posibilidad de errores para dar con las causas de alguna prueba, ya sea pericial. Entonces, la prueba científica ayuda más que nada a tener claro cómo, dónde y en qué momento se ocurrieron los hechos. La revisión científica, más que nada, se basa para recabar información o recrear algún hecho para algún La publicación de los resultados de las pruebas científicas se basa más en el Código de Procedimientos Penales periciales, que es de la 368 a la 370. Esto habla de que promulga un artículo para los fines periciales en la investigación, para la recreación de los hechos o de una prueba más concreta, para que el juez pueda tener una mejor claridad sobre los hechos. ¿Quién hace la valoración de la prueba científica? Pues la hace el juez. Esto es con el fin de que él y los testigos tengan una mejor visualización sobre los hechos ocurridos. La prueba científica es basada en huellas, en pruebas de sangre, y esto hace que el juez tenga algo más objetivo para hacer más que nada el juicio que sea más centrado y de hacer una declaración sobre la pena que debe de tener el inculpado. El siguiente tema que les voy a hablar son las etapas de investigación. Esto se puede determinar de varias formas. Entre ellas está el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal y el criterio de oportunidad. En el archivo temporal, como bien se dice, el Ministerio Público puede archivar temporalmente la investigación si ve que los elementos o las pruebas presentadas no están completas, para que ellos puedan dar inicio con la línea de investigación. También está les voy a hablar, está el siguiente, que es el no ejercicio de la acción penal, que el Ministerio Público puede decretar el no ejercicio de la acción penal antes de su audiencia inicial. También esto puede ocurrir si no se cumplen ciertas causales de sobreseimiento, que estos pueden ser como los hechos que no constituyen un delito. Y por último tenemos también el criterio de oportunidad, que si bien sabemos, el criterio de oportunidad es si la investigación que ellos ya hicieron no cumple con un delito grave que pueda dañar a la sociedad. El siguiente tema es el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, que este tema fue desarrollado, fue un instrumento de planeación que se desarrolló en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue como parte de una estrategia nacional para que puedan fortalecer el sistema
sistema de justicia penal en México. Su objetivo principal era consolidar una procuración de justicia más eficaz, más transparente y mucho más apegada a los derechos humanos. También tenemos su objetivo general, que su objetivo general es fortalecer las capacidades constitucionales del Ministerio Público y de los órganos de procuración de justicia. Voy a hablar de los fundamentos constitucionales que están fundamentados en el artículo 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Aquí en este artículo nos redacta lo que es los objetivos del proceso penal, que son el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que los daños causados sean reparados. Por ejemplo, en los tipos de justicia como son la restaurativa y la retributiva, en la restaurativa, ¿qué se hace? Bueno, pues que los daños causados por el delito se reparan. Y en la retributiva, pues en este caso, pues el culpable no queda impune. Para poder llegar a los objetivos del proceso penal se va a requerir de una investigación. ¿Cómo se hace esa investigación? Pues recabando los datos de prueba. Esos datos de prueba se deberán hacer de manera lícita, ya que si viola alguno de los derechos fundamentales del imputado, entonces será nula. Esto de hecho está fundamentado en el artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominado como licitud probatoria. Del artículo 21 de la Constitución redacta que la investigación corresponde al Ministerio Público y a las policías. Estos deberán actuar conforme a la ley, ya que de lo contrario podrían desistir a su cargo y tener consecuencias jurídicas. En este artículo también se habla sobre la importancia de la seguridad pública. Esta es una función del Estado a cargo de la Federación, con finalidades como salvaguardar la vida, la paz social y la preservación del orden público. Estos comprenden la prevención, la persecución de delitos y la investigación. Voy a hablar del Código Nacional de Procedimientos Penales, fundamentado en los artículos 252 al 258. Aquí nos habla que existen investigaciones que requieren de alguna autorización de un juez de control, ya que implican una afectación a los derechos establecidos en la Constitución. Un ejemplo de estos puede ser los órdenes de cateo, ya que en esta parte, pues los funcionarios del Estado o la policía entran a un domicilio siempre y cuando sea con algún tipo de permiso. Por ejemplo, como se fundamenta en la Constitución Política, artículo 16, nadie podrá ser molestado en su domicilio, persona o familia, sino mediante un mandamiento escrito por la autoridad competente, donde se fundamenta el tipo de procedimiento a seguir. Otro tipo de acto de investigación es cuando se realizan las tomas de sangre, de vello o de fluido corporal. En caso de que el imputado no tenga el consentimiento de realizar esta toma, se le deberá informar que se deberán hacer las examinaciones por el tipo de delito para la investigación. De esta manera, también se deberá hacer que no atente contra la salud o contra la dignidad de esa persona. También voy a hablar sobre la ley orgánica. Uno de los objetivos de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, de sus instituciones, son defender los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, velar por la defensa de la familia, menores e incapaces. Uno de los objetivos de este mismo son defender los derechos, bienes e intereses de la República, velar por la defensa de la familia, de los inocentes, de los incapaces y de los menores, brindar asesoría jurídica a las personas de escasos recursos y los demás que puedan establecer las leyes. La FGR es un órgano constitucional autónomo, es decir, que no depende del Poder Ejecutivo Federal. Se rige por ciertos principios. Estos principios son autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Yo les voy a hablar de la autonomía técnica y operativa y conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 102, apartado A, y a la Ley Orgánica, la FGR es un órgano constitucional autónomo que no depende de ningún poder ejecutivo, cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios. Se rige por principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. De investigar y perseguir delitos sin autorización de otro poder. También puede organizarse según sus propias necesidades operativas y técnicas. Decide cómo y cuándo ejercer una acción penal. El impacto de la homologación de las estructuras institucionales de procuración de justicia en México. La homologación es un proceso que verifica si un producto, sistema o procedimiento cumple con los estándares y requisitos establecidos por una autoridad competente. La homologación es un proceso que verifica que un producto, sistema o procedimiento cumpla con los estándares y requisitos establecidos por una autoridad competente. La homologación promueve un modelo más coherente entre los niveles federal y estatal. También se fortalecen principios como legalidad, transparencia, imparcialidad y debido proceso. También está la transición de PGR a FGR, que fue tras la reforma del 2014, pero entró en vigor en el 2019. También busca que las fiscalías estatales adopten estructuras y funciones similares, como fiscalías especializadas, atención a las víctimas, etc. También mejora la capacitación profesional, mejora perfiles de fiscales, ministerios públicos, peritos y policías ministeriales. La homologación también impulsa la creación de unidades de atención a las víctimas, mecanismos para la reparación de daños y promueve un enfoque con perspectiva de género y derechos humanos. Los beneficios de la homologación institucional para las víctimas, entre ellas está la atención más uniforme y equitativa. También se aplican protocolos para atención a víctimas, relacionados sobre todo con violación de género. También tienen un mayor acceso a la justicia. La homologación impulsa una creación de unidades especializadas y capacitadas para la atención a víctimas, los cuales mejora el acceso a la justicia. También se facilitó el inicio y seguimiento de las denuncias, especialmente en personas vulnerables. También mejora la comunicación entre las víctimas. Se estandarizan mecanismos de información y orientación, lo que permite que las víctimas entiendan mejor su proceso. También mejoró la atención integral y multidisciplinaria. Muchas fiscalías han creado centros de justicia para mujeres o unidades de atención integral, donde ofrecen servicios de medicina, de psicología, asesorías legales y sociales en un solo lugar. También está el seguimiento de casos. También permite establecer sistemas de registro y seguimientos digitalizados que ayudan a las víctimas a conocer el estado de sus casos. Ya como último tema les voy a hablar de la consulta nacional sobre los modelos de procuración de justicia. Este fue un ejercicio participativo que fue realizado en el año 2017. Este fue convocado por diversas instituciones gubernamentales y académicas. Su objetivo principal de este proceso es analizar y proponer las mejoras al sistema de procuración de justicia en México. En este proceso se involucraron diversas entidades como universidades, organizaciones civiles, defensorías, la Fiscalía, y no menos importantes están los expertos en justicia, que estos se sentaron a discutir temas claves. Están como los derechos de las víctimas, la autonomía institucional
y la investigación criminal. Los resultados de la consulta fueron plasmados en un informe ejecutivo. Una de las recomendaciones que destacaron bien en dicho proceso fue la necesidad de fortalecer la autonomía de la Fiscalía, en mejorar demasiado la atención que se tiene hacia las víctimas y por último profesionalizar a los operadores del sistema. Este fue el último tema. Con esto terminamos la exposición.